Escucha con atención. Respira lento, deja que la historia te envuelva, porque hoy no vamos a ver una civilización, vamos a sentirla. La historia de Roma no comienza con certezas, comienza con un murmullo, una niebla temprana flotando sobre las aguas del Tíber, un susurro entre mitos y ecos que nadie puede confirmar, pero que todos repiten. No hay documentos ni piedras talladas que den fe del principio. Solo relatos, nacidos en la frontera entre lo divino y lo humano, y quizás por eso, el nacimiento de Roma nunca dejó de parecer un acto de destino. Cuenta la leyenda que una joven llamada Rea Silvia, obligada a guardar castidad como sacerdotisa, fue visitada por el dios Marte. De esa unión nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo, pero no todos vieron en ellos una bendición. El rey Amulio, temiendo su linaje y su derecho al trono, ordenó que los arrojaran al río para que las aguas se encargaran de ellos. Pero el río Tíber, como si supiera lo que venía, los acarició, los llevó suavemente entre las corrientes, hasta que quedaron varados en la orilla, bajo una higuera salvaje. Y allí, una loba los encontró, no para devorarlos, sino para cuidarlos, para amamantarlos, para convertirlos en los primeros hijos de una ciudad que aún no existía. Así comienza Roma, no con soldados, ni conquistas, ni leyes, sino con una fábula salvaje, con un acto de protección imposible, con dos niños criados por una bestia y adoptados por un pastor. Faustulo los recogió, los crió como si fueran suyos, y ellos crecieron fuertes, valientes, sabiendo que algo los diferenciaba, que algo los esperaba. Cuando se enteraron de su origen real, no buscaron tronos antiguos. Decidieron crear uno nuevo, en el mismo lugar donde la loba los había salvado. Quisieron fundar una ciudad, pero no estaban de acuerdo en todo. Discutieron tanto que uno de los dos no volvería a levantarse. Rómulo mató a Remo, su hermano, su espejo. Roma nace así, con una muerte, una frontera trazada en el suelo con un arado, un juramento silencioso. Aquí comienza lo nuestro. Era el año 753 a.C., y ese momento mitológico o no, fue recordado por los romanos durante siglos como el punto cero. Desde ese día, todo lo demás fue contado hacia adelante. Al principio, Roma no era más que un grupo de cabañas de barro y techos de paja. Elevadas sobre una colina, observaban el río y el silencio, pero no estaban solos. Al norte, los etruscos, al sur, las colonias griegas, y en el medio, ese grupo de casas soñando con el mañana. Rómulo, viendo que su ciudad necesitaba crecer, ofreció refugio, invitó a bandidos, esclavos escapados, gente sin tierra ni nombre. Pero había un problema: no había mujeres. Y entonces, en uno de los episodios más oscuros y conocidos de la historia antigua, Rómulo organizó un festival. Invitó a los pueblos vecinos, incluyendo a los sabinos. Durante la celebración, los hombres de Roma raptaron a sus mujeres. No hubo opción. Las llevaron por la fuerza, las convirtieron en esposas. Pero el tiempo, impredecible y clemente, hizo algo inesperado. Muchas de aquellas mujeres llegaron a amar su nuevo hogar e intervinieron cuando sus padres y hermanos marcharon a vengarlas. Se interpusieron entre los dos bandos, con hijos en brazos, pidiendo paz. Y Roma, que había nacido en violencia, aprendió que también podían hacer algo nuevo: alianza, integración. Durante más de 2 siglos y medio, Roma fue gobernada por reyes. 7, según la tradición. Primero Rómulo, que gobernó hasta que dicen fue llevado por los dioses en una tormenta. Luego Numa Pompilio, un sabio que trajo la religión, los ritos, el respeto por los dioses invisibles. Numa enseñó a los romanos que no todo era espada, que la ciudad necesitaba alma.
Después vino Tulo Hostilio, guerrero que enfrentó a Alba Longa y dejó que 3 hermanos de cada ciudad lucharan en duelo, una batalla simbólica, un nuevo tipo de guerra, no de ejércitos, sino de representantes. Y Roma ganó. Pero aprendió que la victoria también puede dejar cicatrices. Ancomarcio amplió el horizonte de Roma. Fundó Ostia, el puerto donde el Tíber se encuentra con el mar, y construyó el primer puente sobre sus aguas. Bajo su mando, los límites de la ciudad se extendieron. Más tarde, Tarquinio Prisco, un rey de origen etrusco, introdujo nuevas tradiciones y emprendió grandes obras. El circo máximo para las carreras, la cloaca máxima para drenar el valle entre colinas. Roma dejaba atrás su aspecto rural. Empezaba a parecerse a una verdadera ciudad. Servio Tulio continuó el legado, realizó el primer censo, organizó a la población según riqueza y deberes, y levantó una muralla que abrazaba las 7 colinas. Con él, Roma comenzó a estructurar su alma republicana. El último rey fue Tarquinio el Soberbio. Gobernó con arrogancia, sin escuchar consejo, y reprimió con dureza. Su destino cambió por una tragedia familiar. Su hijo causó una afrenta imperdonable a una mujer noble llamada Lucrecia. Humillada, ella tomó una decisión extrema. Su historia fue la chispa que encendió el fin de la monarquía. Lucio Junio Bruto, amigo de la familia, tomó la espada y la palabra, convocó al pueblo, derrocó al rey, y con un solo acto, Roma cambió para siempre. En el año 509 a.C., la monarquía cayó. El último rey fue exiliado, el trono quedó vacío. En su lugar se alzaron 2 cónsules, elegidos, temporales, con poder limitado y la obligación de compartirlo. Nacía así la República, un experimento, una apuesta, una forma de gobierno donde nadie podía tenerlo todo. Una ciudad que ya no era de un solo hombre, sino de todos. Y aunque las sombras del pasado seguían acechando, Roma había dado su primer paso hacia el poder. El verdadero poder, el que no se impone, sino que se construye, día a día, voto a voto, espada a espada. La monarquía había caído, pero Roma no descansó, apenas despertaba. El poder antes concentrado en un rey se dividió. 2 cónsules, elegidos por el pueblo cada año, compartían la autoridad. Cada uno podía vetar al otro, ninguno era más que el otro. Y al finalizar su mandato volvían a ser ciudadanos. No había corona, no había trono, solo una república, en constante construcción. Detrás de los cónsules estaba el Senado, un consejo de ancianos, formado por las familias más influyentes, los patricios. Eran ellos quienes discutían las guerras, los tratados, los castigos. No gobernaban con leyes, sino con influencia. Y esa influencia lo era todo. Pero Roma, tan joven como ambiciosa, no era una república para todos. Había otra clase, los plebeyos. Hombres libres, soldados, campesinos, artesanos, sin voz, sin representación. Obligados a luchar en las guerras, pero sin poder decidir por qué o contra quién. Una república incompleta. Y entonces, los plebeyos se detuvieron. Literalmente, dejaron la ciudad. Cruzaron el Tíber. Acamparon en una colina, negándose a luchar, a trabajar, a servir. Fue el primer paro general de la historia. Y funcionó. Los patricios, sin fuerza militar ni obreros, accedieron a sus demandas. Nacieron los tribunos de la plebe, nuevos representantes, con un poder único, el veto, capaces de proteger a sus iguales de cualquier injusticia. Roma había dado otro paso, pequeño, pero irreversible, y como siempre, creció en medio del conflicto, a medida que se fortalecía por dentro, se expandía hacia afuera. Comenzó a conquistar ciudades cercanas, no solo por ambición, sino por supervivencia, alianzas, pactos, traiciones, y una por una, las urbes del Lacio, de la Campania,
de la Etruria fueron cayendo bajo su órbita. Algunas eran absorbidas, otras convertidas en aliadas. Pero Roma no solo dominaba, integraba. Sus enemigos derrotados eran muchas veces transformados en ciudadanos, parcialmente al principio, luego completamente. Esa inclusión calculada se convirtió en su mayor arma. La guerra no era una excepción, era constante. Una batalla la marcó para siempre. En el año 390 a.C., una tribu de galos descendió desde el norte. Atacaron Roma, y la ciudad, aún joven, fue superada, quemada, saqueada. Solo el Capitolio resistió. Dice la leyenda que fueron los gansos sagrados de Juno quienes alertaron a los defensores de un ataque nocturno. Roma sobrevivió, pero la herida quedó, y con ella la lección. Jamás estar desprotegidos otra vez. Desde entonces, las murallas se alzaron más altas, los ejércitos se hicieron permanentes, la república se volvió más dura, más disciplinada, y también más ambiciosa. El sistema político evolucionaba. A medida que los plebeyos ganaban poder, nuevas leyes abrían cargos hasta entonces reservados a los patricios. Uno por uno, los muros internos caían, hasta que finalmente un plebeyo pudo ser cónsul, incluso pontífice máximo. El orden social se reordenaba, no sin conflicto, pero con persistencia. Mientras tanto, en el exterior, Roma extendía su sombra por toda Italia. Se enfrentó a los samnitas, a los volscos, a los latinos rebeldes. Cada victoria no solo traía más tierra, traía más hombres, más soldados, más aliados, y un día sus ojos cruzaron el mar. En Sicilia una disputa local atrajo su atención. Una ciudad pidió ayuda contra otra, y Roma respondió, pero no estaban solos. Había otro poder, uno antiguo, marítimo, rico y peligroso: Cartago. Lo que comenzó como una intervención menor se convirtió en la primera guerra púnica. Roma, sin tradición naval, construyó una flota desde cero. Aprendió, copió, innovó. Usaron puentes para abordar barcos enemigos, transformando el mar en un campo de batalla terrestre. Después de más de 2 décadas, Cartago cedió. Sicilia fue romana. Pero eso solo fue el principio. La Segunda Guerra Púnica fue distinta. Fue personal. Aníbal, general cartaginés, juró destruir Roma, cruzó los Alpes con elefantes, desafiando la lógica, el clima y la geografía. Y venció. Derrotó a los romanos una y otra vez, en Trebia, en Trasimeno, y sobre todo en Cannas, donde casi 70.000 romanos cayeron en un solo día. Pero Roma no se rindió, nunca se rindió. Mientras Aníbal recorría Italia, esperando que las ciudades aliadas de Roma se rebelaran, Roma resistía. Reunió nuevos ejércitos y contraatacó. Escipión, un joven general, llevó la guerra a Hispania, luego al norte de África. Obligó a Aníbal a regresar, y en la batalla de Zama lo derrotó. Fue el fin de la guerra. Roma no solo venció, se convirtió en potencia mediterránea. Y no se detuvo ahí. Conquistó Macedonia, derrotó a los seleucidas, aumentó su influencia en Grecia, en Asia Menor, en África. Cartago fue destruida definitivamente, y sus tierras, sembradas con sal, se convirtieron en símbolo del poder romano. Pero cada victoria traía consigo un nuevo problema. El botín de guerra enriquecía a los generales, a los senadores, a las élites. Las tierras eran tomadas por grandes propietarios. Los pequeños campesinos, desplazados, emigraban a la ciudad. Roma crecía, pero también se quebraba. Tiberio Graco, tribuno de la plebe, propuso una reforma: repartir las tierras públicas entre los pobres. Fue asesinado. Su hermano, Cayo Graco, intentó ampliar derechos. También fue eliminado. La violencia había entrado en la política. Y con ella, los hombres fuertes. Mario, un nuevo tipo de general, reformó el ejército.
Permitió que los más pobres se enlistaran, prometiéndoles tierras a cambio. Su lealtad ya no era a Roma, sino a su comandante. Sila, su rival, llevó esto más allá. Marchó sobre la ciudad con sus legiones, tomó el poder, se nombró dictador, y aunque luego renunció, la república nunca volvió a ser la misma. Las guerras civiles se multiplicaron, y en medio del caos emergieron tres figuras, Pompeyo, Craso y Julio César. Formaron una alianza secreta, cada uno con sus ambiciones, pero César, brillante, carismático, imparable, conquistó la Galia, cruzó el Rin, llegó hasta Britania, su fama crecía, y eso para Roma era peligroso. El Senado le ordenó disolver su ejército. Él, en cambio, cruzó el Rubicón. Cuando Julio César cayó bajo los cuchillos de sus antiguos aliados, Roma no exhaló alivio, exhaló miedo, porque lo que vino después no fue paz, fue el eco de los puñales, multiplicado por toda la República. Los asesinos pensaban que estaban salvando la libertad, pero habían dejado un vacío, y Roma ya no sabía vivir sin una figura fuerte que la guiara. Bruto y Casio huyeron. Las calles se llenaron de gritos, de rumores, de sombras, y entonces un joven de apenas 18 años, delgado, enfermizo, casi sin experiencia militar, apareció. Era Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César. Nadie lo vio venir. Con una mezcla de calma y astucia, Octavio empezó a tejer su red. Al principio, se presentó como el vengador de César. Se alió con Marco Antonio y con Lépido. Juntos formaron un pacto sin precedentes, el segundo triunvirato. 3 hombres con poder absoluto, sin máscaras, sin senado, sin tribunales. 3 nombres que firmaban sentencias de muerte sin mirar atrás. Las listas de proscritos marcaron el inicio del terror. Cicerón, símbolo de la vieja república, fue ejecutado. Miles siguieron su camino. La sangre manchaba los mármoles de Roma. Pero ni siquiera el terror dura para siempre. La alianza se agrietó. Lépido fue desplazado con facilidad. Marco Antonio, poderoso y carismático, encontró en Egipto un nuevo mundo y una nueva reina, Cleopatra. Su relación con ella fue vista en Roma como una traición. Mientras Marco Antonio enviaba mensajes desde Alejandría, Octavio hablaba directamente al pueblo romano. Se presentó como el defensor de las tradiciones, de los dioses, del orden. Mostró el testamento de Antonio, en el que éste pedía ser enterrado en Egipto. Eso bastó. Roma se sintió traicionada, se sintió usada, se sintió romana. La guerra fue inevitable. En el año 31 a.C., en el mar de Actium, las fuerzas de Octavio y Marco Antonio se enfrentaron. Una batalla que no fue solo militar, fue simbólica. Occidente contra Oriente, Roma contra Alejandría, el futuro contra el pasado. Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados, murieron juntos, no hubo desfile para ellos, no hubo perdón. Octavio, en cambio, volvió a Roma en medio del silencio. No reclamó títulos, no exigió coronas, solo devolvió los poderes al Senado, y el Senado, agradecido, le dio todo lo que pidió, y más. Le otorgaron el título de Augusto, un nombre nuevo, sin precedentes. No rey, no dictador, no cónsul perpetuo. Algo distinto, algo sagrado. Augusto se convirtió en el primer emperador sin decirlo en voz alta. Controlaba las provincias con ejércitos, controlaba el tesoro, controlaba la ley, pero lo hacía con tacto, con gestos, con símbolos. Mantuvo el Senado, mantuvo las elecciones, pero todos sabían que nada pasaba sin su consentimiento. Augusto comprendía el alma romana, no le interesaba parecer un monarca. Quería parecer un servidor, un restaurador, un moderado, y lo logró. Durante más de 4 décadas, dirigió Roma hacia una nueva era. La guerra civil quedó atrás. Los templos fueron reconstruidos, las leyes reformadas, la moneda estabilizada.
Las fronteras aseguradas. Roma se convirtió por fin en lo que siempre había querido ser, el centro del mundo conocido. Un imperio, sí, pero también una idea, una promesa, una civilización. La República, en el fondo, había muerto con César, pero su fantasma vivía en el lenguaje, en los rituales, en los gestos cuidadosamente coreografiados por Augusto. Todo era nuevo, pero todo parecía antiguo. Esa fue su genialidad. Y así, en el año 27 a.C., mientras el pueblo aplaudía y el Senado ofrecía coronas simbólicas, Roma cruzó un umbral. Ya no era una ciudad que gobernaba Italia, era el corazón palpitante de un imperio que se extendía desde Hispania hasta Siria, desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Egipto. Y ese imperio recién comenzabas a respirar. Los dados están echados. La guerra civil fue inevitable. César venció, se proclamó dictador, pero no se detuvo ahí. Reformó el calendario, reorganizó las deudas, repartió tierras y acumuló títulos. La sospecha se hizo insostenible. ¿Quería ser rey? En los idus de marzo, un grupo de senadores lo apuñaló. Bruto, su protegido, entre ellos, pensaron que así salvaban la República. La destruyeron. Roma cayó en una nueva guerra civil. Octavio, heredero de César, y Marco Antonio, su aliado, se enfrentaron finalmente en Accio. Antonio fue derrotado. Cleopatra, la reina de Egipto, también cayó. Y Octavio, ahora solo, no proclamó una dictadura, la disfrazó. Se hizo llamar Princeps, el primero entre iguales, pero todos sabían que había nacido algo nuevo. La República había muerto. Lo que venía sería algo jamás visto en el mundo antiguo. Pero el verdadero talento de Augusto no fue solo ganar guerras, fue gobernar la paz. Cuando el polvo de la batalla se asentó, no había más enemigos, solo un imperio por organizar. Y lo hizo. Sin levantar la voz, redujo el tamaño del ejército, pero les ofreció tierras a los veteranos. Fundó colonias donde antes solo había ruinas. Construyó caminos que unían lo imposible. Unificó monedas, pesas, medidas, y creó un cuerpo administrativo permanente, algo que Roma jamás había tenido. El imperio ya no era solo conquistas y senadores, era burócratas, mensajeros, recaudadores, cartógrafos. Era un engranaje que él engrasaba sin ser visto. También comprendía el valor de la imagen. Decía que había recibido una ciudad de ladrillo y la dejó de mármol. Embelleció templos, avenidas, teatros, elevó el Arapacis, el altar de la paz, y en cada rincón de Roma su rostro o su nombre aparecían no como imposición, sino como símbolo de estabilidad. Era el padre de la patria, el protector de la moral, el defensor de las costumbres antiguas. Augusto entendía que Roma no podía aceptar un monarca, pero necesitaba uno. Por eso creó una figura nueva, el Princeps, el primero entre iguales, alguien que no ordenaba, sugería, que no mandaba, guiaba. Era todo poder, sin ostentación, y en ese juego de sombras forjó el molde para todos los que vendrían después. Incluso su sucesión fue cuidadosamente diseñada. Aunque no tuvo hijos varones, fue moldeando herederos. Primero Marcelo, luego Agripa, luego sus nietos, y finalmente Tiberio. Cada paso medido, cada movimiento calculado. Nada dejaba al azar. Roma tenía paz, prosperidad, monumentos, pan, juegos, seguridad. Y detrás de todo eso, un hombre silencioso que rara vez hablaba en público, que nunca vestía con exceso, sí que evitaba todo lo que oliera a tiranía, pero que lo controlaba todo. Cuando Augusto murió, el imperio no colapsó, siguió. Y eso para Roma era un milagro. Con la muerte de Augusto, Roma sostuvo el aliento, pero nada se derrumbó. La máquina que él había construido seguía girando, lenta, sólida, impresionante,
porque el verdadero legado de Augusto no fue su poder, sino su permanencia. El Senado, los cargos, las fórmulas republicanas seguían ahí, pero el control real ya no estaba en el foro, estaba en el palacio, en la figura del emperador. Y tras Augusto llegó Tiberio. Tiberio no era carismático, era reservado, oscuro, incluso melancólico. Gobernó con eficacia, pero también con temor. Se retiró a Capri en sus últimos años, dejando el poder en manos del prefecto del pretorio, Sejano, y bajo su sombra, Roma se tiñó de intrigas, juicios secretos y listas de enemigos invisibles. El imperio seguía funcionando, pero el ambiente se volvía espeso. Luego llegó Calígula, joven, amado al principio, el nieto de Germánico, el bisnieto de Augusto. Parecía el heredero ideal, pero algo se rompió. Quizás una enfermedad, quizás el poder. Comenzó a comportarse como un dios viviente. Hablaba con la luna. Mandaba construir puentes imposibles. Proclamó cónsul a su caballo. Los espectáculos se volvieron crueles, las ejecuciones caprichosas, y tras apenas 4 años, fue asesinado por su propia guardia. El siguiente fue Claudio, tío de Calígula, tímido, tartamudo, despreciado por su propia familia. Pero en el poder demostró ser brillante. Organizó provincias, conquistó Britania, fortaleció la administración y, sobre todo, sobrevivió, hasta que su última esposa, Agripina, lo envenenó para colocar a su hijo en el trono, Nerón. Nerón era joven, artista, ambicioso. Al principio gobernó bajo la guía de Séneca y Burro, pero pronto se soltó. Mató a su madre, mató a su esposa, sospechó de todos, y cuando Roma ardió en una noche trágica, muchos creyeron que fue él quien la incendió. Culpó a los cristianos, los persiguió con saña, los iluminó como antorchas humanas en sus jardines. Fue amado por algunos, odiado por muchos, y cuando los ejércitos se alzaron contra él, se suicidó. Así terminó la dinastía Julio-Claudia. El trono quedó vacío. Roma vivió su primer gran fractura. 4 generales se proclamaron emperadores en un solo año: Galba, Otón, Vitelio y finalmente Vespasiano. Con él comenzó la dinastía Flavia. Vespasiano era distinto. Soldado, práctico, sin linaje divino. Se enfocó en restaurar el orden, recuperó las finanzas y empezó la construcción de un símbolo: el Coliseo. No para sí mismo, sino para el pueblo, en el mismo lugar donde Nerón había construido su suntuoso palacio. Era una declaración: el poder volvía al servicio de Roma. Le sucedió su hijo Tito, y en apenas 2 años enfrentó catástrofes. La erupción del Vesubio sepultó Pompeya, un incendio azotó Roma, pero su gestión fue digna, humana, compasiva. Y cuando murió sin escándalos, sin conspiraciones, Roma lloró. Después vino Domiciano, otro hijo de Vespasiano, eficiente, severo, controlador. Se proclamó Señor y Dios. Perseguía a los senadores, controlaba las palabras, los gestos, las ideas. Gobernó por 15 años hasta que fue asesinado en una conspiración palaciega. Tras su muerte, el Senado eligió a Nerva, un anciano sin herederos. Pero Nerva tomó una decisión sabia. Adoptó a un general amado por las tropas, Trajano, y así nació la era de los emperadores adoptivos. Trajano llevó a Roma a su máxima expansión territorial. Desde Escocia hasta Arabia, desde el Atlántico hasta el Cáucaso, el imperio alcanzó su cima. Conquistó Dacia, hoy Rumanía, y trajo su oro. Embelleció Roma, construyó su foro, su columna, su legado. Pero más allá del conquistador, fue un gobernante justo, creador de programas de ayuda para los niños pobres, respetado incluso por quienes no lo conocieron. Murió en el este y fue sucedido por su hijo adoptivo, Adriano. Adriano era otra cosa: intelectual, viajero. No quiso seguir expandiendo, quiso consolidar, recorrer, entender. Visitó casi todas las provincias.
Caminó junto a los soldados. Mandó construir murallas en Britania, fortalezas en el Danubio, fronteras estables. Era amante del arte, de la filosofía, del mundo helénico, y su obra más asombrosa fue el Panteón, aún en pie, aún perfecto. Luego vino Antonino Pío. Su reinado fue tranquilo, justo, casi invisible. Gobernó durante 23 años sin guerras, sin escándalos, sin crisis. Un respiro raro, una era dorada, quizás la más serena de todas. Y cuando le llegó el momento, eligió como sucesor a un hombre que no buscaba el poder. Marco Aurelio, filósofo, estoico, reflexivo. Su diario íntimo, las meditaciones, todavía hoy resuena. Gobernó con ética, con deber, con compasión, pero el destino no le dio paz. Las fronteras ardían, el Danubio hervía de tribus rebeldes, el imperio era atacado y al mismo tiempo una epidemia, quizás viruela, asolaba las ciudades. Marco Aurelio dirigía ejércitos mientras escribía sobre virtud, sobre templanza, sobre lo efímero de la gloria, y quizás su único error fue dejar el trono a su hijo biológico, Cómodo, porque ahí una nueva etapa oscura comenzaba. A los ojos del mundo, Marco Aurelio fue más que un emperador. Fue un hombre solo entre multitudes, escribiendo reflexiones filosóficas en el fragor de las campañas militares. Sus palabras no eran discursos para las masas, sino notas íntimas para sí mismo, como si buscara razones para seguir llevando el peso del mundo sobre los hombros. Veía la vida como una corriente y el deber como una roca firme en medio de ella. Mientras las fronteras se incendiaban y las pestes diezmaban a la población, él no se apartó. No escapó a villas doradas ni palacios lejanos. Se quedó. Y desde las brumas del Danubio organizó ejércitos, firmó tratados, escribió sobre el alma humana y la fugacidad de la gloria. Él fue el último de una estirpe no de sangre, sino de virtud. Y cuando murió en el año 180, en una tienda militar al borde del imperio, dejó tras de sí un vacío que nadie podría llenar con la misma serenidad. Su hijo Cómodo lo sucedió, no por mérito, por sangre. Y con él la historia tomó otro tono. Cómodo era todo lo contrario a su padre. Amaba la extravagancia, los placeres, la teatralidad. Donde Marco Aurelio había sido discreto, Cómodo era exuberante. Donde el estoicismo reinaba, llegaron las orgías, los banquetes y las máscaras. Mandó esculpir estatuas suyas como si fuera Hércules. Peleaba en el Coliseo como gladiador, cobrando fortunas por combates amañados. Roma, la capital del mundo, se convirtió en un escenario, y él en su actor principal. El gobierno quedó en manos de favoritos, aduladores y traidores. La moneda se devaluó. El ejército empezó a desconfiar. El Senado ya no era temido ni respetado. La estabilidad construida durante un siglo se deshacía lentamente, como mármol agrietado bajo la lluvia. Al final, hasta sus propios sirvientes conspiraron contra él, y una noche lo estrangularon en su bañera. Con su muerte, Roma no solo perdió un emperador, perdió la inocencia de creer que el sistema aún funcionaba. Los siglos de los emperadores adoptivos, esos hombres elegidos por su talento, no por su linaje, habían quedado atrás. Lo que venía ahora sería más violento, más inestable, más incierto. Pero el eco de Marco Aurelio no se apagó del todo. Sus palabras sobrevivieron. Flotaban, aún hoy, como un susurro entre ruinas. No dejes que el ruido de otros ahogue tu propia voz interior. Y mientras el imperio se preparaba sin saberlo para una nueva era de crisis, las sombras se alargaban. La Pax Romana había terminado. Las legiones ya no esperaban órdenes, sino paga. Las provincias no eran un orgullo, sino un peso, y el centro de poder comenzaba a fragmentarse. Roma seguía en pie, pero algo profundo había empezado a cambiar.
Roma, en apariencia, seguía brillando. Las columnas se mantenían erguidas. El oro aún circulaba. El Senado continuaba reuniéndose bajo los techos de mármol. Las legiones patrullaban las fronteras. Y, sin embargo, algo se había torcido. Los emperadores que siguieron a Cómodo surgieron uno tras otro con la rapidez de las estaciones. Algunos eran generales respaldados por las legiones, otros figuras de compromiso impuestas por la guardia pretoriana. Ya no eran elegidos por su virtud, ni adoptados por sabiduría, eran impuestos por la espada o comprados con oro. El equilibrio que Augusto había diseñado, ese delicado juego de poder, honor y representación, comenzaba a tambalearse. A medida que los años pasaban, la paz interior se resquebrajaba. El número de conflictos fronterizos aumentaba. Las tribus germánicas presionaban desde el Rin y el Danubio. En el este los partos se reorganizaban, y dentro del propio imperio, las tensiones sociales hervían bajo la superficie. Las ciudades eran cada vez más dependientes de la redistribución imperial. La producción agrícola sufría por las epidemias. Las pequeñas propiedades desaparecían. Las diferencias entre ricos y pobres se acentuaban. Y la movilidad, antaño símbolo de ciudadanía compartida, se convertía en un privilegio cada vez más lejano. El ejército, centro de poder real, se transformaba. Ya no era solo defensor de fronteras, era árbitro de emperadores. Los soldados juraban lealtad a quienes los recompensaban, no a Roma. Y cada nuevo ascenso al trono costaba más. La estabilidad institucional, esa columna invisible que había sostenido a Roma durante siglos, se desgastaba, lenta y silenciosamente. Y aún así el imperio respiraba, vivía, porque Roma, incluso en el borde del abismo, conservaba su aura, sus símbolos, su ley, su idioma, su legado. Era un cuerpo vasto, inmenso, complejo, que aún no sabía que iba a caer. Desde las piedras del Foro hasta los confines del Nilo se hablaba latín, se veneraban los emperadores, se construían acueductos, se leía a Virgilio, se citaba a Cicerón. Las monedas seguían llevando inscripciones imperiales, los dioses aún recibían ofrendas, pero el tiempo no se detiene, ni siquiera para una ciudad eterna, y aunque desde las alturas del Palatino los emperadores aún observaban un mundo ordenado, los cimientos comenzaban a vibrar. Estaba por comenzar una época de fracturas, una era de pruebas, un siglo de crisis. Roma había alcanzado su cenit, y como todo lo que sube, el descenso comenzó sin ruido. No fue un colapso, fue una grieta, un crujido leve en los cimientos, una vibración que no se veía, pero se sentía. Tras la muerte de Marco Aurelio, el siglo III no trajo grandes reformas ni conquistas épicas. Trajo algo más difuso, más inquietante, inestabilidad. A lo largo de 100 años, más de 25 emperadores se sucedieron. Algunos reinaron solo meses, otros días. No murieron por enfermedad, murieron por conspiraciones, por guerras civiles, por traiciones dentro del ejército. El imperio se convirtió en un campo de batalla interno. Las provincias antes obedientes empezaron a levantar sus propios césares. Los generales se proclamaban emperadores desde las fronteras, y cada ascenso traía consigo un derramamiento de sangre. La guardia pretoriana, en lugar de proteger, negociaba, vendía el trono al mejor postor, y las legiones, cansadas de marchas eternas y sueldos atrasados, buscaban lealtades propias. Ya no defendían Roma, defendían a sus comandantes, y mientras tanto, las fronteras ardían. En el norte los pueblos germánicos, marcomanos, cuados, alamanes, cruzaban el Rin y el Danubio. En el este un enemigo más temible que los partos emergía, los sasánidas, liderados por Shapur I.
Este nuevo imperio persa no venía a resistir, venía a atacar. Capturaron al emperador Valeriano, no lo ejecutaron, lo humillaron, lo mostraban como trofeo viviente, y cuando murió su piel fue curtida como advertencia para Roma. En Occidente la descomposición avanzaba. En Britania, Hispania y la Galia, un general llamado Póstumo creó su propio imperio galo. Roma ya no era única, se fragmentaba, se desdoblaba. La economía colapsó, las monedas perdieron valor, el trueque regresó, las ciudades se vaciaron, las epidemias se propagaron sin control, el campo se despoblaba, la sensación era una sola. La Roma que se conocía estaba desapareciendo, y sin embargo en medio de ese caos aparecieron luces. Una de ellas fue Aureliano, un general de origen humilde, duro, rápido, inclemente. No gobernó mucho tiempo, pero en apenas 5 años reconquistó el imperio galo en Occidente, derrotó al imperio de Palmira en Oriente, liderado por la enigmática reina Zenobia, y reunió nuevamente las piezas rotas. Mandó a construir una nueva muralla para Roma, no por nostalgia, sino por necesidad. Por primera vez en siglos, la capital se sentía vulnerable. Aureliano restableció la autoridad, reforzó el ejército, reorganizó la moneda. Fue aclamado como Restitutor Orbis, el restaurador del mundo, pero como tantos otros, fue asesinado por sus propios oficiales. La lección parecía clara. El poder sin estabilidad solo lleva a un ciclo eterno de destrucción. Entonces, llegó Diocleciano, un nombre que cambiaría el curso de la historia romana. No venía del Senado, no venía de familias ilustres, era hijo de esclavos liberados. Había ascendido desde el campo de batalla. Sabía lo que pasaba en las provincias, no solo en los palacios, y al llegar al poder no trató de restaurar lo antiguo, lo rediseñó todo. Para empezar, dividió el poder. Nombró a otro emperador, Maximiano. Uno gobernaría Oriente, el otro, Occidente, y junto a ellos, 2 césares asistentes. Nacía la tetrarquía, 4 gobernantes, una sola Roma. Cada parte del imperio tenía su propio ejército, su administración, su centro político. Pero todo funcionaba como un cuerpo coordinado. El caos se controlaba, las rebeliones disminuían, las fronteras reforzadas. Diocleciano entendió que el imperio era demasiado grande para una sola mano, demasiado diverso, demasiado frágil. También reformó la economía, impuso controles de precios, reorganizó los impuestos, ordenó censos, cambió la fiscalidad para que fuera más regular, aunque más dura, y quizás como reflejo del nuevo orden, transformó la figura imperial. El emperador dejó de ser princeps, el primero entre iguales, ahora era un ser casi sagrado, un dominus, un señor absoluto. Su corte se volvió ritualista, casi oriental. Los súbditos ya no se dirigían al emperador directamente. Debían postrarse, besar su manto, hablar solo cuando se les permitía. Era un nuevo lenguaje del poder, más distante, más autoritario, pero también más funcional para los tiempos que corrían. No todos lo aceptaron. Algunos lo vieron como una traición a las tradiciones republicanas. Pero Diocleciano no gobernaba con nostalgia, gobernaba con necesidad. En el campo espiritual también impuso su voluntad. El cristianismo, hasta entonces una religión marginal, pero creciente, fue perseguido. Diocleciano temía su poder desestabilizador. Su negativa a rendir culto al emperador era vista como un desafío directo. Las persecuciones fueron brutales. Templos destruidos, textos sagrados quemados, fieles ejecutados, pero no funcionó. Cuanto más intentaban erradicar el cristianismo, más crecía, más se fortalecía, en las cárceles, en las casas humildes, en los mártires. Y mientras tanto, Diocleciano hacía algo inédito. Abdicó, voluntariamente. Se retiró a su palacio en la costa dálmata, entre jardines y columnas,
cultivando hortalizas, mirando al mar. El imperio, por primera vez en mucho tiempo, parecía respirar. La crisis no había terminado, pero la recuperación había comenzado, no con un héroe épico, con alguien que supo ver que Roma ya no podía sostenerse sola, que había que compartir el poder, reformular el mapa, redibujar la autoridad. Y aunque la tetrarquía pronto se fragmentaría, el intento dejó una huella, un eco en la historia de Roma, que incluso en la decadencia puede haber reinvención. Pero no todo en esa era fue derrumbe. El siglo III fue también testigo de figuras singulares, personajes que como brasas en la oscuridad brillaron brevemente, pero dejaron marca. Zenobia, reina de Palmira, fue uno de ellos. Cuando Roma flaqueaba en Oriente, ella tomó el mando. No era una usurpadora común, era culta, hablaba griego, latín, egipcio, incluso arameo. Admiraba a Cleopatra, pero era más estratega. Se proclamó regente de su hijo, pero gobernó con mano firme. Bajo su liderazgo, Palmira se expandió. Tomó Egipto, Asia Menor, Siria. Por un momento su poder rivalizó con el de Roma misma. Aureliano no lo toleró. Marchó al este. En una campaña fulminante derrotó a sus ejércitos y capturó a Zenobia, pero no la ejecutó. La llevó a Roma, la exhibió en su triunfo y luego le permitió vivir en una villa, con respeto, como si incluso los enemigos más temibles, cuando mostraban grandeza, merecieran un lugar en la memoria romana. Aquel gesto entre brutalidad y honor define la complejidad de Roma en ese siglo. Un imperio herido, sí, pero aún orgulloso. Y mientras los emperadores iban y venían, la vida cotidiana cambiaba. La vieja aristocracia senatorial perdía relevancia. La movilidad social se volvía más rígida. Los oficios se heredaban por decreto. El pequeño comerciante, el granjero, el artesano, comenzaban a estar atados a su tierra, a su función. Lo que antes era elección, ahora era obligación. Se sembraban así las primeras semillas del sistema que siglos después sería conocido como feudalismo. El mundo romano se volvía menos urbano, menos flexible, menos ciudadano. Pero aún era Roma, y fue en ese contexto que Diocleciano emergió como algo más que un emperador. Fue un arquitecto político. Su reforma militar fue decisiva. Multiplicó las unidades del ejército, creó defensas en profundidad, fortalezas escalonadas, fronteras activas. Y lo más importante, separó el mando militar del mando civil, una medida que buscaba evitar que los gobernadores se rebelaran con tropas propias. También reorganizó las provincias, las hizo más pequeñas, más numerosas, más controlables. Dividió lo inmenso para que pudiera ser administrado y cambió la moneda imperial con un nuevo sistema basado en metales más estables, aunque la inflación persistiera. El intento era claro: reconstruir no solo el imperio físico, sino la confianza en el sistema. Todo esto a costa de un aumento en la burocracia. Más funcionarios, más recaudadores, más registros. El Estado romano se volvió más denso, más lento, más vigilante. El precio de la estabilidad era el control. El pueblo romano ya no vivía la política como en tiempos de la República. No votaba, no debatía, no elegía. El ciudadano se convertía en súbdito, pero a cambio se le prometía orden, protección, continuidad. Fue un pacto silencioso, y en ese nuevo pacto, Diocleciano se elevó como símbolo del nuevo imperio, más autoritario, más lejano, pero más duradero. Su retiro en Split fue tan inédito como simbólico. Un emperador que construye su tumba en vida, que cultiva su jardín en paz, que mira al Adriático sin nostalgias. Cuando años después le pidieron volver al poder, respondió que prefería sus coles a cualquier trono. Era el fin de una etapa y el inicio de otra. Roma, aún dividida en dos,
aún plagada de desafíos, había logrado lo impensado: sobrevivir a su propia crisis. Lo que vendría ahora sería un nuevo tipo de imperio, más endurecido, más místico, más oriental en espíritu, pero aún profundamente romano. Diocleciano no solo construyó un nuevo mapa para gobernar Roma, construyó también un nuevo lenguaje del poder, uno que no apelaba al Senado ni al pueblo, sino a la majestad, a la distancia, a la eternidad. Los emperadores dejaron de ser hombres con ambición, se transformaron en símbolos. El palacio imperial ya no era una casa, era un universo cerrado, con jerarquías, rituales, silencio. Nadie llegaba al emperador sin pasar por un laberinto de ojos, saludos y reverencias. Se había formado una corte, y con ella un nuevo orden mental. El emperador era un dominus, un señor absoluto. La palabra de un solo hombre bastaba para decidir el destino de miles. Y por primera vez desde los tiempos del rey Tarquinio, eso no escandalizaba. Roma ya no era la misma, y no solo por su política o su ejército. Las ideas estaban cambiando. En las sombras, el cristianismo resistía. Las persecuciones más brutales no lo habían destruido. Al contrario, lo habían afianzado. Las catacumbas se llenaban. Las iglesias clandestinas crecían. Los mártires eran recordados. La fe, transmitida de casa en casa, de esclavo en esclavo, de madre a hijo. Aquel Dios invisible, sin estatuas, sin templos dorados, comenzaba a latir en el corazón del imperio. Nadie podía preverlo aún. Pero esa fe silenciosa, marginal, clandestina, algún día estaría en el centro del poder. Diocleciano, con todo su control, no lo vio venir, pero dejó el escenario preparado. Porque al dividir el imperio, al burocratizarlo, al hacerlo menos romano y más imperial, había creado un mundo donde lo espiritual tendría cada vez más espacio. El mundo antiguo, fundado sobre los dioses de piedra, los sacrificios públicos y la tradición republicana, comenzaba a desvanecerse, y lo que vendría sería algo completamente distinto. No peor, no mejor, solo nuevo. El mundo había cambiado. Roma ya no era una ciudad que dominaba provincias, era un imperio que luchaba por dominarse a sí mismo. La tetrarquía, concebida por Diocleciano para garantizar orden y sucesión, funcionó por un tiempo, pero como tantas soluciones en Roma, no sobrevivió a sus creadores. Cuando Diocleciano y Maximiano se retiraron, sus sucesores no mantuvieron la armonía. Surgieron ambiciones cruzadas, alianzas efímeras, traiciones silenciosas. Y en medio de ese nuevo laberinto de poder, apareció Constantino, hijo de Constancio Cloro, uno de los tetrarcas. Constantino era un general hábil y un político aún más astuto. Se proclamó emperador tras la muerte de su padre, sin esperar autorización, e inició una serie de campañas militares no solo contra enemigos externos, sino contra otros pretendientes al trono. La más famosa lo enfrentó a Magencio, su rival en Occidente. A las afueras de Roma, cerca del puente Milvio, Constantino soñó con una visión, un símbolo en el cielo, una cruz acompañada por las palabras «In hoc signo vinces». Con este signo vencerás. Mandó pintar ese emblema en los escudos de sus soldados. Y venció. La victoria no fue solo militar, fue simbólica, marcó el inicio de algo profundo, la conversión del poder romano al cristianismo. Al año siguiente, en el 313, Constantino y Licinio proclamaron el Edicto de Milán, un decreto simple, pero revolucionario: tolerancia religiosa. Ya no se perseguiría a los cristianos, ya no serían ejecutados por su fe, sus templos serían devueltos, sus derechos reconocidos. Por primera vez en su historia, Roma abrazaba una religión que durante siglos había intentado destruir. Constantino no impuso el cristianismo,
No lo convirtió en oficial, pero lo protegió, lo favoreció, lo financió, y con eso cambió para siempre el rostro espiritual del imperio. Pero Constantino no solo reformó la religión, también rediseñó el mapa imperial. Roma, la vieja capital, aún majestuosa, estaba lejos del centro del poder real. El comercio, el ejército, la administración, todo fluía más fuerte en Oriente. Así, en una antigua ciudad griega llamada Bizancio, Constantino fundó una nueva capital. La llamó Nova Roma, pero todos la conocieron como Constantinopla, una ciudad entre dos mundos, Asia y Europa, cristiana en espíritu, romana en ley, griega en cultura, fortificada, planificada, bendecida con templos, palacios, acueductos, murallas. Allí el imperio tendría un nuevo corazón, y desde allí Constantino gobernó como un monarca absoluto, pero con símbolos cristianos. Convocó el Concilio de Nicea, el primero de su tipo, buscando unidad doctrinal entre los obispos. Apoyó la fe, no desde la humildad, sino desde el trono. Cuando murió, fue enterrado como 13º apóstol en la iglesia que él mismo mandó construir. Roma, la vieja Roma, no volvió a ver a un emperador residiendo en ella. El mundo romano lentamente se reconfiguraba. Y, sin embargo, la unidad era frágil. Constantino había consolidado su poder, pero sus herederos lo diluyeron. Al morir dividió el imperio entre sus 3 hijos. Y lo que siguió fue una nueva ronda de guerras internas, puñaladas políticas, alianzas inestables. El trono, nuevamente, era un campo de batalla. Durante décadas, la sucesión se convirtió en un rompecabezas. Algunos emperadores murieron en batalla, otros fueron derrocados por sus propias tropas, y mientras tanto, en las fronteras, los peligros crecían. Los godos, los francos, los alamanes, tribus germánicas cada vez más fuertes, no solo atacaban, se asentaban, negociaban tratados, se convertían en federados, pueblos enteros a los que Roma ofrecía tierra a cambio de servicio militar. Era una solución práctica, pero arriesgada, porque en el fondo Roma ya no tenía fuerza para resistir sola. El ejército romano estaba compuesto en gran parte por no romanos, germanos, ilirios, sirios, africanos. El idioma seguía siendo el latín, pero el espíritu estaba cambiando, y a esa transformación se sumaba otra. El cristianismo ya no era una fe perseguida, era el eje espiritual del imperio. En el año 380, el emperador Teodosio I dio un paso más allá. Proclamó el cristianismo como religión oficial del Estado romano. Los templos paganos fueron cerrados, los cultos tradicionales prohibidos. El cristianismo se volvió no solo legal, sino obligatorio. La Roma de los dioses múltiples, de Júpiter y Marte, de Ceres y Venus, quedó atrás. Y con ese cambio vino otro aún más profundo. Teodosio, último emperador que gobernó sobre un imperio aún unido, tomó una decisión trascendental. Al morir, dividió definitivamente el imperio entre sus 2 hijos. El occidente quedaría en manos de Honorio, el oriente en manos de Arcadio. Era una medida práctica, pero también el principio del fin, porque mientras Constantinopla florecía, bien defendida, rica, cohesionada, Roma, la vieja Roma, comenzaba a desmoronarse. El imperio ya no era uno, era 2 mundos distintos, unidos por la historia, pero separados por el destino. La muerte de Constantino no trajo paz. Sus hijos, en lugar de continuar su legado, dividieron el imperio entre ellos, y pronto se enfrentaron como enemigos. Constancio y Constantino II se declararon guerras abiertas. Hubo traiciones, alianzas fugaces, masacres en palacio. De la familia de Constantino solo uno sobreviviría. La unidad, tan ansiada, se rompía una y otra vez no por enemigos externos,
sino por el orgullo interno. En ese torbellino surgió un nombre inesperado: Juliano, sobrino de Constantino, filósofo, lector de Platón, admirador de Homero, educado en secreto, temeroso de los asesinatos familiares, se formó entre libros y templos antiguos, y cuando finalmente subió al trono, hizo algo impensado: renunció al cristianismo. Juliano, más tarde llamado el Apóstata, intentó revivir los antiguos cultos, restauró templos paganos, reinstituyó sacerdocios, promovió rituales olvidados. No persiguió violentamente a los cristianos, pero sí los marginó. Quiso regresar a un pasado glorioso que ya no existía. Era un hombre del siglo IV con el alma de un romano del siglo I. Pero el tiempo no retrocede. Murió joven en campaña contra los persas, y con él murió también el último intento serio de revertir el cristianismo imperial. Tras Juliano, el trono volvió a manos cristianas. Pero el cristianismo ya no era el mismo. En pocos años dejó de ser una red clandestina de creyentes humildes. Se convirtió en una estructura poderosa, con obispos influyentes, sínodos, leyes propias y una voz moral que resonaba incluso sobre los emperadores. En muchas ciudades, la figura del obispo era más respetada que la del gobernador. Intervenían en juicios, mediaban en crisis, recaudaban limosnas, cuidaban de los pobres y, sobre todo, ofrecían sentido. En un mundo que cambiaba demasiado rápido, la fe ofrecía algo que el imperio no podía: esperanza. En Roma, el obispo comenzó a llamarse papa. En Constantinopla, Alejandría y Antioquía, los patriarcas guiaban a millones. El poder espiritual ya no era una sombra, era una institución. Y mientras eso ocurría, Constantinopla crecía. La ciudad fundada por Constantino se convirtió en una metrópolis, rodeada por murallas imposibles de penetrar, bañada por dos mares, conectada por caminos, protegida por ejércitos leales. Era Roma, sin ser Roma. Sus plazas imitaban al Foro, sus columnas al Capitolio, sus leyes seguían en latín, pero en sus calles se hablaba griego, sus mercados eran orientales, sus palacios bizantinos. El centro de gravedad del imperio se había movido, y aunque la administración seguía fingiendo unidad, la verdad era evidente: había dos mundos romanos. En Occidente las ciudades se empobrecían, el ejército carecía de disciplina, las finanzas eran caóticas, el Senado, un recuerdo, las murallas, viejas. En Oriente, todo lo contrario: riqueza, burocracia, estabilidad y fe. En medio de esa dualidad surgió un emperador que lo entendió todo: Teodosio I, español de nacimiento, católico ferviente, militar y diplomático. Gobernó el Este con firmeza, y cuando el Occidente se hundía, lo unificó temporalmente bajo su mando. Durante su reinado, el cristianismo dejó de ser solo religión imperial. Se convirtió en instrumento de gobierno. Teodosio persiguió las herejías, cerró templos paganos, prohibió los sacrificios, abolió los Juegos Olímpicos y elevó a la Iglesia a una posición jamás soñada por los primeros cristianos. El caso más emblemático fue su enfrentamiento con Ambrosio, obispo de Milán. Cuando tropas imperiales masacraron civiles en Tesalónica, Ambrosio exigió que el emperador hiciera penitencia pública. Teodosio obedeció. Entró descalzo a la iglesia, se postró, lloró. Roma había creado emperadores dioses. Ahora los emperadores lloraban ante sus obispos. Era un nuevo orden moral. Y cuando Teodosio murió en el año 395, dejó al imperio nuevamente dividido. No por accidente, por diseño. A su hijo Honorio le dio el occidente, a su hijo Arcadio el oriente. Ambos eran jóvenes, inexpertos, títeres en manos de cortesanos, generales y burócratas. Pero lo importante no eran ellos, era el gesto.
Teodosio fue el último emperador de un imperio unido. Tras él, Oriente y Occidente vivirían historias paralelas, conectadas por hilos cada vez más delgados. Oriente con Constantinopla como joya. Occidente, a punto de enfrentar su hora más oscura. Pero antes del colapso aún quedaban actos por presenciar. Alianzas que se romperían, murallas que caerían, nombres que se grabarían para siempre, y la palabra Roma aún tenía mucho que decir. Roma, al dividirse entre Oriente y Occidente, no partió sus territorios solamente, partió su alma. En el este, Constantinopla emergía como un faro. La ciudad no solo era rica y protegida, era funcional. Sus emperadores contaban con burocracias eficientes, ejércitos disciplinados, impuestos recolectados, ciudades que producían. En Occidente, el panorama era distinto. Roma aún se llamaba imperio, aún acuñaba monedas, aún enviaba embajadores, pero el corazón ya no latía con la misma fuerza. Las provincias, antes orgullosas, ahora apenas podían sostener sus murallas. Las ciudades perdían población. Las vías romanas, antes majestuosas, se volvían senderos polvorientos. Y sobre todo, el ejército ya no era el mismo. Los romanos, ciudadanos tradicionales, ya no llenaban las legiones. No querían, no podían. El reclutamiento se volvió difícil, costoso, forzado, así que Roma miró afuera, reclutó entre los godos, los vándalos, los suevos, ofreció tierras, sueldos, promesas. Pero con cada nuevo acuerdo, con cada nuevo contingente de soldados germánicos, Roma entregaba un poco más de sí misma. No se trataba solo de armas extranjeras, se trataba de lealtades. Muchos de estos soldados obedecían más a sus jefes tribales que al emperador. Luchaban por contrato, no por patria, y cuando Roma no podía pagar, exigían tierras o se rebelaban. Fue un proceso lento, silencioso, pero constante. Y mientras en Constantinopla se levantaban basílicas y palacios, en el occidente se respiraba otra cosa: incertidumbre. La nobleza local se refugiaba tras sus murallas. Los campesinos buscaban protección, no ciudadanía. El latín seguía hablándose, pero ya mezclado, distorsionado. El comercio disminuía. Las monedas eran cada vez menos confiables. El dinero perdía valor frente a la tierra, frente al favor de un señor armado. Y en ese contexto, un nuevo actor comenzaba a destacar: la Iglesia. Mientras el poder imperial se fragmentaba, la estructura eclesiástica crecía. Los obispos ya no eran solo pastores de almas, eran jueces, mediadores, refugio. Sus catedrales se convertían en el nuevo centro de las ciudades. Su palabra en ley. Y en Roma el obispo, el papa, empezaba a hablar no solo en nombre de la fe, sino en nombre de la civilización. Era como si, en medio de las ruinas que se avecinaban, alguien ya estuviera construyendo una arca, no para salvar el poder romano, sino para guardar su memoria. Teodosio había muerto. El imperio estaba partido, los enemigos se acercaban, y Roma, la ciudad eterna, aún no sabía que lo peor estaba por comenzar. A finales del siglo IV, el mapa del mundo conocido seguía diciendo Imperio Romano. Pero la realidad ya era otra. Tras la muerte de Teodosio en 395, sus dos hijos, Honorio en Occidente, Arcadio en Oriente, heredaron una responsabilidad que no entendían. El poder se fragmentó entre generales, burócratas y cortesanos, y fuera de sus fronteras, un temblor se aproximaba. Venía del este, una fuerza desconocida, brutal, móvil. Los hunos, jinetes expertos, arqueros temibles, nómadas indomables, empujaban a los pueblos germánicos hacia el interior del imperio. Y esos pueblos, desesperados, cruzaban las fronteras romanas no como invasores, sino como refugiados. Así ocurrió con los visigodos.
En el año 376 pidieron entrar al imperio. Huían de los hunos, querían tierras, protección, un futuro. Roma aceptó, pero no cumplió. Los visigodos fueron explotados, hambrientos, maltratados por los funcionarios romanos. El acuerdo se rompió, y en el 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército romano fue destruido. El emperador Valente murió en el campo. Fue una derrota sin precedentes. Roma ya no era invencible. Los visigodos no desaparecieron. Se asentaron, negociaron, y bajo el mando de un caudillo llamado Alarico, comenzaron a exigir lo que se les había negado: tierras, respeto, reconocimiento. El imperio occidental los ignoró. Alarico marchó sobre Italia, una y otra vez. Saqueó ciudades, rodeó Roma, pidió oro, grano, títulos, y en el año 410 cruzó las murallas. Roma fue saqueada. Por primera vez en 800 años, la ciudad eterna se rindió ante enemigos extranjeros. No fue destruida, pero fue humillada. El mundo se estremeció. San Jerónimo, al enterarse, escribió: «El resplandor del universo se ha apagado». Otros pensaron que el fin del mundo había llegado. Pero no fue el fin. Fue algo más complejo. La aceptación de que Roma ya no era el centro, ya no era el faro, ya no mandaba. Alarico murió poco después, y los visigodos se instalaron en la Galia, luego en Hispania, no como rebeldes, como federados, un nuevo modelo. Reinos dentro del imperio. Autonomías, de hecho, aunque no de nombre. Y el modelo se repitió. En el norte los francos comenzaron a asentarse. En África los vándalos cruzaron desde Hispania, tomaron Cartago, fundaron un reino propio y se convirtieron en potencia naval. En Britania, sin legiones romanas, los sajones avanzaban, las ciudades se derrumbaban, los caminos, olvidados, los antiguos templos, cubiertos de maleza, el imperio se deshilachaba. Y dentro de Italia, el trono era ocupado por niños, títeres, nombres sin poder. Los verdaderos amos eran generales de origen bárbaro. Estilicón, Aecio, Ricimero. Mandaban sobre ejércitos que ya no eran romanos, sino un mosaico de tribus aliadas, tropas mercenarias, soldados sin patria. La administración colapsaba. Las leyes ya no se aplicaban. El oro escaseaba. La educación se volvía privilegio. La escritura, un arte en retroceso. La nobleza abandonaba las ciudades para refugiarse en sus villas fortificadas. El campo se fragmentaba, y los campesinos empezaban a servir a señores locales más que al imperio. Era el nacimiento de algo nuevo, todavía sin nombre. Y entonces llegó Atila, el azote de Dios, líder de los hunos, destructor de ciudades, incendiario de pueblos. Cruzó el Danubio, entró en la Galia, llegó a Italia, exigió tributo, aterrorizó incluso a Constantinopla. Pero en el último momento se retiró. No conquistó Roma, y murió poco después, no en batalla, sino en su lecho, en medio de una celebración, según dicen, por exceso de vino y sangre. Atila se fue, pero el miedo que sembró quedó. Y lo que él no destruyó, el tiempo se encargó de corroer. En el año 455, los vándalos cruzaron el Mediterráneo y entraron en Roma. Esta vez sí fue un saqueo brutal. Todo lo que quedaba de valor fue robado. Las riquezas acumuladas durante siglos desaparecieron en barcos que se alejaban rumbo a África. A partir de entonces, la palabra vándalo quedaría grabada en la memoria como sinónimo de destrucción. El trono romano se convirtió en un juego de sombras, emperadores que duraban meses, generales que gobernaban en la oscuridad, y al final solo quedaba el símbolo. En el año 476, un joven llamado Rómulo Augustulo fue proclamado emperador. Era un niño, sin ejército, sin poder real, y un líder bárbaro llamado Odoacro, cansado de ficciones, lo depuso. No lo asesinó, lo envió al exilio, le concedió una pensión
y envió las insignias imperiales a Constantinopla como diciendo: «Ya no hace falta seguir fingiendo». Era un acto silencioso, pero definitivo. El Imperio Romano de Occidente había caído, no con un gran incendio, no con una última batalla, no con la destrucción de Roma. Cayó porque dejó de sostenerse, porque fue reemplazado desde adentro, porque su alma ya se había ido, mucho antes que sus muros. Y sin embargo, el legado de Roma no desapareció, no podía desaparecer. Sus leyes, su idioma, su arquitectura, su idea de ciudadanía, su religión, su arte, su sueño, siguieron vivos en los monasterios, en los manuscritos, en las catedrales, en las palabras que aún usamos. Roma, aunque caída, se convirtió en una memoria viviente. Y mientras Occidente se sumía en lo que llamarían siglos más tarde la Edad Media, en Oriente desde Constantinopla un imperio aún se llamaba romano. Pero esa ya es otra historia. Occidente había caído, pero Roma no. En Oriente, en las murallas doradas de Constantinopla, el imperio seguía vivo. No como una sombra, sino como un faro. El imperio bizantino, como lo llamarían siglos después. Pero ellos no se llamaban así. Se llamaban romanos. Porque para ellos, Roma no era solo una ciudad, ni un ejército. Era una idea, una continuidad, un deber. Constantinopla se convirtió en el nuevo eje del mundo romano. Una ciudad entre dos continentes, entre dos mares, entre dos eras. Allí se hablaba griego, se rezaba en latín y en arameo, se construía con técnicas romanas y se decoraba con oro bizantino. Era un cruce de mundos, y desde allí emperadores gobernaban no sobre provincias, sino sobre una herencia. Uno de ellos fue Justiniano, el Grande. Gobernó en el siglo VI y soñó con restaurar el imperio perdido. Bajo su mando, los generales Belisario y Narsés reconquistaron el norte de África, parte de Italia e incluso el sur de Hispania. Las campañas fueron duras, largas, costosas, pero por un breve momento pareció que Roma renacía. Pero el sueño fue efímero. Las guerras habían vaciado los cofres. Una peste, que algunos llamaron bubónica, asoló las ciudades. Murieron millones. Incluso el propio Justiniano cayó enfermo y sobrevivió por poco. Y aún así su legado no se borró. Ordenó la recopilación del derecho romano, el Corpus Juris Civilis, un cuerpo legal que influenciaría al mundo occidental durante siglos. Mandó a construir la Santa Sofía, no como un templo, sino como un manifiesto de poder y fe. Cuando los rayos del sol entraban por su cúpula, los peregrinos creían estar mirando al cielo. Pero Bizancio no era invencible. Los enemigos cambiaban. Llegaron los persas renovados, luego los árabes. Las guerras se multiplicaban. Las provincias ricas del Levante cayeron. Egipto se perdió. Siria también. El imperio se fue encogiendo, y mientras eso ocurría, algo más profundo cambiaba: la fe. Las diferencias entre Oriente y Occidente se agrandaban, en teología, en liturgia, en política. Mientras el Papa en Roma hablaba de autoridad espiritual, los patriarcas en Constantinopla hablaban de consenso. Las imágenes sagradas, los íconos, fueron motivo de controversia. Hubo persecuciones, iglesias incendiadas, concilios enfrentados, y en el año 1054 la grieta se hizo oficial. El cisma de Oriente, la Iglesia se dividió, católica en Roma, ortodoxa en Constantinopla. Ya no solo eran dos imperios, eran dos mundos de fe. Aún así, Bizancio resistía. Inventó armas como el fuego griego, fortificó sus murallas, se adaptó, sobrevivió a cruzadas, a traiciones, a emperadores incompetentes, a nobles ambiciosos. Pero el tiempo no se detiene. En 1204 los cruzados cristianos de Occidente debían liberar Tierra Santa, pero desviaron su camino. Atacaron Constantinopla, la saquearon, la profanaron.